Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día quiero tocar un tema que es interesante, pero quiero empezar por algo. El ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto es la introducción, crecimiento, madurez y declinación, ¿no? Así como lo vemos acá en este diagrama. El ciclo de vida de un producto es introducción, crecimiento, madurez y declinación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los ciclos de vida de los productos normalmente tienen corta duración dependiendo de las necesidades satisfechas o de la solución realizada. Pero ¿qué es lo que pasa con el ciclo de vida de un producto? El ciclo de vida de un producto, denominado un libro, verdaderamente tiene una característica especial, porque el libro puede ser introducido de una manera rápida, puede tener un crecimiento en ventas, pero que su madurez continúa. ¿Y por qué continúa? Porque en realidad es un mensaje, que es el que se quiere dar. Entonces, normalmente el ciclo de vida de un producto tiene una mayor etapa de madurez. Pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un infoproducto. No solamente de un libro, sino vamos a hablar de un libro, pero un libro transformado en un infoproducto. Un libro transformado en un infoproducto. Y la pregunta es, ¿por qué escribir un libro? ¿Por qué escribir un libro? Entonces, en realidad, ¿por qué escribir un libro? Tiene varias respuestas. Por ejemplo, cuando uno escribe un libro, hay un incremento en su autoestima, porque uno está haciendo conocer, en realidad, su mensaje o solución a una serie de situaciones que mejoran la vida y la calidad de las personas. También es una oportunidad para tener una audiencia como un infoproducto. Tienes una oportunidad de crear lo que se llama una audiencia o una tribu. También dar a conocer tu mensaje, porque lo importante de un mensaje es de que las intenciones del emisor sean comprendidas por el receptor. Entonces lo importante de un mensaje es aquello que le sirve a la persona o a las instituciones. Y por último es un formato de entrega de conocimiento, ¿no? El conocimiento en realidad se va formando con el tiempo. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Si bien es cierto, se llama infoproductos porque usamos los medios digitales, en realidad a través de un libro lo que hacemos es trasladar el conocimiento o incrementar el conocimiento. Y por ejemplo eso es muy importante, ¿no? Entonces acá lo tenemos, incrementar la autoestima, dar una oportunidad de conocerlo, dar a conocer en realidad nuestro mensaje y lo importante es desarrollar el conocimiento de las personas, ¿no? Ahora, hay algo que es interesantísimo. Por ejemplo, en Amazon la oferta de libros en español es solo 4% de todos los libros que se venden en la librería más grande del mundo, Amazon. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el infoproducto le da una vida a tu idea. O sea, creas un concepto. Ahora les voy a contar. Yo cuando hice mi tesis doctoral, en realidad yo subí un libro a través de una editorial, que es este libro, EA es la editorial, Gestión de éxito en las empresas agroexportadoras de espárragos. Este libro lo encuentran ustedes en Amazon, ¿no es cierto? Y pueden adquirir este libro en Amazon, pero a través de una editorial. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando hice mi tesis doctoral, esta editorial me contactó para que yo pudiera en realidad dar mi libro para que ellos a nivel mundial, porque mi libro está en varios idiomas, está en alemán, en ruso, en francés, ¿no? Esté en todas esas librerías del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Una editorial en realidad se hace dueña de tu libro. Ella es la encargada de vender tu libro. Entonces, la pregunta que vamos a hacer ahora, el día de hoy, y lo que vamos nosotros a conversar, es si nuestros libros deben ir a una editorial o también pueden ser parte de un infoproducto. Pueden ser parte de nuestro producto, que se vende a través de la librería Amazon u otras plataformas, pero con nuestro nombre, igual que una editorial, pero tú manejas lo que es la promoción y tú manejas en realidad lo que son los ingresos. Entonces, cuando uno escribe un libro, que ese es el motivo de esta conversación, lo importante es a qué persona le interese el libro. La otra es que entienda lo que tú has escrito. Y la otra es, en el caso que tú quieras escribir un libro de ayuda, para, por ejemplo, armar una mesa,
ya sea para cuidar a tus pets, o ya sea para mejorar tu salud, o para mejorar tu espiritualidad, o las relaciones que tienes con tu pareja o tu familia. Entonces, el libro es para cualquier persona en realidad. Cualquier persona que le interese aquellos temas que tú estás expresando. Y eso, por ejemplo, es muy importante, porque en realidad acrecienta el conocimiento y la solución del problema. Ahora, vamos a hablar de lo que es la estructura de un libro. Tú quieres escribir un libro, es importante, ¿no? Vamos a suponer que tú tengas el deseo, tengas la vocación de expresar algo a través de un libro, que se convierte en un infoproducto. Entonces, el libro debe tener lo que tú deseas expresar. Por ejemplo, si tú deseas desarrollar un cuidado para tus pets, debe tener lo relacionado a las pets y la alimentación, seguramente la parte de la salud y las conductas. La otra es cuál es el orden que uno tiene que seguir permanentemente y cuál es la forma en la que se debe presentar, ya sea a través de un modelo o de un método. Entonces, normalmente pues un libro debe de tener todas estas características que hemos conversado. Debe tener una estructura, debe tener un orden y debe tener lo que tú quieres conversar. Si es un libro sobre pets, indudablemente debe estar relacionado a lo que son las pets, ¿no es cierto?, nuestros animales domésticos, que son de diversos tipos. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para escribir un libro? Porque normalmente uno siempre piensa que tiene que seguir todo un entrenamiento en una universidad o con un técnico especializado o no está al alcance de uno. Pero vamos a ser un poquito más específicos. Por ejemplo, ¿qué temas son los que a ti te gustan? ¿Qué experiencias has tenido en la vida en general? En la parte laboral, en la parte personal, en la parte social, en la parte amical, ¿no?, en la parte emocional. Y eso es lo importante. Entonces, lo primero que uno debe pensar si quiere escribir un libro es ¿qué es lo que a uno le interesa, por ejemplo? El otro tema es qué experiencias. Y fíjense, esto es bien importante, porque cuando nosotros hablamos de experiencias, nosotros estamos hablando en realidad de posibilidades, en realidad, ¿no? De posibilidades que uno ha pasado, pero que a veces la deja pasar por alto, pero que son importantes para otras personas. No nos olvidemos que un libro es para un lector. Y lo interesante de todo esto es que tenemos que elegir un tema que nos conviene comenzar. Esto es muy, muy importante, el poder comenzar. Entonces, por ejemplo, la estructura del libro, uno tiene que hacer una estructura del libro. Entonces, cuando uno hace una estructura del libro, lo importante es que esa estructura del libro que uno hace a través de un índice no es para el lector, sino es para uno. ¿Para qué? Para que uno lo pueda servir como un proyecto. Entonces, si bien es cierto, tú vas a escribir un mensaje, algo que vas a solucionar un problema o ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, el libro tiene que tener una estructura. Y esta estructura tienes que hacerla tú, tienes que hacerla uno. No puede hacerla el lector, porque el lector va a recibir el libro con el índice. Entonces, lo importante de la estructura del libro es que en realidad pues debe de tener un orden y debe de ayudar a la persona que le escribe a desarrollarlo, ¿correcto? Eso es importante. Ahora, hay algo que es trascendente en esta época. Estamos hablando a través de la transformación digital. Yo te voy a decir cuál es la transformación del lector, más que la transformación digital. Entonces, cuando tú haces un libro, lo ideal es lograr una transformación del lector, ¿no?, en lo que sea, ya sea en base a la solución de un problema, a alejarse de un dolor, o a acrecentar el conocimiento, o en realidad ayudarlo a que sea una mejor persona. Saber, por ejemplo, a qué tipo de lector te vas a enfocar también. Y eso depende de tu espíritu. ¿Qué es lo que tú quisieras solucionar, ¿no? Puede ser una persona que es un inspirador o un autodidacta. O sea, nosotros podemos tener un lector que de repente es un autodidacta, que le gusta él aprender en base a la experiencia, o una persona que le gusta inspirarse en lo que tú escribes. Y por eso hay muchos libros de desarrollo humano o de frases bonitas o en general de información espiritual. Entonces, esos son los objetivos que uno tiene que tener en realidad cuando escribe un libro. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo comenzar? Entonces, acá vienen los consejos. Uno debe comenzar a través de una fuente acreditada. Por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir mis libros, nosotros los primeros libros que escribimos fue Negocios en la Era Digital.
fuimos varios coautores que hicimos este libro, que fue bestseller. Después escribimos otro libro que se llamó El emprendedor que llevas dentro, y que fue bestseller en realidad, ¿no? El emprendedor que llevas dentro, ¿no? ¿Correcto? Pero ya después yo escribí mis libros solo. Por ejemplo, El arte de la guerra en Internet. El arte de la guerra en Internet, que fue el número 1, que fue bestseller. Fue el número 1 del libro, ¿no? Y el último libro que he escrito ha sido en realidad La concepción estratégica y el liderazgo. ¿Y por qué? Porque en realidad el tema que a mí me apasiona es el relacionado a lo que es la estrategia. Y aquí yo hablo de Jack Welch y hablo de Elon Musk. Jack Welch fue CEO de General Electric de 1980 al 2000, y ahí se ve cómo maneja todo lo que es la cadena de valor, la cadena productiva. Y por último tenemos a Elon Musk, que es en realidad una persona que es acreditada pues, a nivel mundial. No solamente es el creador o el fundador en realidad y el creador de Tesla, ¿no? Sino también es una persona que ha desarrollado otras iniciativas empresariales, como por ejemplo Neuralink, la posibilidad de mejorar las capacidades del cerebro humano a través de los neurotransmisores, ¿no? Y también, por ejemplo, la posibilidad de reducir el costo de energía eléctrica a través de paneles solares. Y por último, su sistema en realidad de cohetes, que primero lo que está haciendo es abastecer a las estaciones de la NASA para posteriormente ver que viajemos fuera del planeta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las fuentes acreditadas? Entonces, esto es algo en el que uno tiene que tener vocación hacia, si no tiene todavía una idea completa de lo que quiere escribir, porque uno puede tener varios temas para escribir. Entonces uno debe ir a fuentes acreditadas, o de lo contrario, lo que uno debe hacer es la historia, contar su historia de vida, o la historia de una persona que conoce. Eso, por ejemplo, también es importante. Entonces, es importante tener estos temas relacionados y analizar cuál tema uno va a desarrollar. Entonces, un libro en realidad debe tener una estructura que debe tener un capítulo, ¿correcto? Normalmente se recomienda de 5 a 6 capítulos, máximo 7 capítulos, ¿no? Y cada capítulo debe tener un subcapítulo. Y el subcapítulo debe tener un elemento. Entonces, la estructura de un libro normalmente es lo primero que uno debe hacer. O sea, lo primero que uno debe hacer es escribir cuál es la estructura de tu libro. ¿Qué significa? ¿Qué capítulos me van a llevar a una transformación final del lector? ¿No es cierto? Una vez que uno escribe un capítulo, en la parte, puede ser en una ficha o puede ser en Doc, ¿no? De Google o de Microsoft, ¿no? Uno en la parte de atrás puede escribir en realidad, o a continuación puede escribir los subcapítulos, cuáles serían los componentes de cada capítulo. Y de ser posible, los componentes de cada subcapítulo. Eso va a ayudar a la estructura. Entonces, es importante que el que quiere escribir un libro tenga una estructura para escribir un libro. Ahora, otro tema que es importante es la validación. Entonces, vamos a suponer que uno tiene 3 temas. Uno quiere hablar sobre los pets, uno quiere hablar sobre deportes, por ejemplo, quiere escribir un libro sobre deportes, específicamente algún deporte especial, ¿no? Uno quiere hablar, por ejemplo, sobre cuáles son las capacidades, cómo puedo hacer yo, en realidad, para poder desarrollar la carpintería en mi casa. Entonces, es otro sistema, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que validar. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Escribir las estructuras, primero, de las pets, escribir las estructuras, en realidad, del deporte que uno quiere desarrollar, y escribir las estructuras, en realidad, de la posibilidad de mejorar dentro de tu casa los muebles. Entonces, uno cuando hace la estructura, uno valida esa información. Tengo información para poder rescatarla y escribirla, tengo experiencia. Entonces, lo importante en realidad es que uno puede tener varias estructuras, pero uno tiene que tener, acá viene lo importante, tiene que tener una disciplina. Uno puede escribir en un día, uno puede escribir una línea o puede escribir 4, pero es muy difícil que un día uno escriba pues 6, 7, 8 páginas. Entonces, puedes tener uno una disciplina de escribir todos los días o cada 2 días 4, 5, 6 líneas. Eso es importante. Y tener una cadencia. Entonces, escribir un libro sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque yo se lo muestro. Acá tengo mis libros. Este es un libro escrito, ¿no es cierto? Correcto. Este es El arte de la guerra en Internet. Este es el último libro que he escrito, Concepción estratégica y liderazgo. ¿No es cierto? Es importante. Y también mi tesis doctoral está en Amazon.
¿no es cierto? Entonces, ¿por qué escribir un libro? Por varias razones. Una de las razones es la autoestima, la otra es dejar un documento que sea trascendente, no solamente para nuestros hijos y nuestros nietos o descendientes, sino también para la comunidad en general. Porque siempre hay personas que necesitan de tu conocimiento. No necesariamente las personas que te rodean, pueden ser de otras áreas geográficas, pueden ser personas que hablen otro idioma, pero que justo necesitan esa información. ¿Para qué? Para emprender, para mejorar su negocio, para mejorar su calidad de vida. Entonces, es importante pensar que uno de los infoproductos que son más trascendentes es el libro, y es mi recomendación. Yo sí he escrito varios libros y voy a seguir escribiendo varios libros, y tengo en mente escribir otros libros. Tengo otro producto que va a ser el lanzamiento que vamos a hacer muy pronto de un infoproducto sobre lo que es el proceso administrativo. Entonces, pero ese es un infoproducto. El libro también es un infoproducto. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es aprovechar ahora, en esta época de la digitalización, en realidad, del mundo, de una manera muy acelerada, lo que le llaman, en realidad, lo que son las organizaciones rápidas, ¿no? Es ya poder aprovechar el tema digital y poder expresar nuestros pensamientos y poder tener ingresos. O sea, nosotros podemos tener ingresos a través de las plataformas, diferentes plataformas digitales, usando el Internet. Pero uno tiene que ser disciplinado y debe ser constante. Bueno, los espero en el ambiente de Amazon para poder escribir un libro, y cualquier inquietud, con mucho gusto, me pueden ubicar al 964-243-086 o 51-964-243-086 o a mi correo victorplazavidaurre@gmail.com, y los ayudaremos a ustedes a escribir su libro, que eso es lo importante, eso es el mensaje. Escriban su libro, los vamos a ayudar. Con mucho gusto, los espero. Gracias.